Buenas noches, mi nombre es Michelle Naranjo Aguirre y estoy con mis compañeros Surizada Echable Arévalo y Ricardo Muñoz Reyes. Somos del campus UNIT Playa del Carmen de la licenciatura de Derecho en representación a la materia Práctica Procesal Civil y Mercantil. En México, las sociedades mercantiles son figuras jurídicas esenciales para organizar y administrar las empresas y las empresas formales aquí en México. El día de hoy comentaremos varios ejemplos de las sociedades aquí en México y cómo se conforman. Como estábamos comentando, la sociedad mercantil es una entidad jurídica que está creada por dos o más personas e incluso por una sola persona en algunas sociedades que tocaremos más adelante. Son la base principal legal que permite que miles de empresas operen y crezcan y generen actividad económica y empleos. Cada sociedad tiene reglas específicas sobre cómo se organiza y cómo se administra y cuál es la responsabilidad con sus socios. Primero debemos conocer cómo se regulan las sociedades mercantiles en México. Están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Secretaría de Economía y Registro Público del Comercio. La Ley General de Sociedades Mercantiles regula cómo se organizan, transforman y disuelven las sociedades mercantiles, define sus tipos, responsabilidades y sus escisiones. La Secretaría de Economía supervisa, administra el sistema electrónico de publicaciones mercantiles, donde se registran los folios electrónicos, los poderes, aumento de capitales y fusiones. Y el Registro Público del Comercio, donde se inscriben las sociedades, se adquieren la personalidad jurídica. En México hay 7 tipos de sociedades que vamos a desarrollar más a profundidad, pero para irnos empapando las nombraremos de manera rápida. Tenemos las sociedades de nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, sociedades cooperativas o las ya antes mencionadas SAS, que son sociedades en acciones simplificadas. Una sociedad de nombre colectivo es un tipo de sociedad mercantil mexicana donde todos los socios responden de manera solidaria e ilimitada por las deudas de la empresa. En otras palabras, si la sociedad no puede pagar, los socios deben hacerlo con su propio patrimonio personal. La definición y características están claramente establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles y los buscadores confirman lo siguiente. Es una sociedad formada por dos o más personas que administran y operan el negocio bajo una razón social que incluye el nombre de uno o varios socios. La responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria e ilimitada, lo que significa que cada socio puede ser obligado a pagar todas las deudas sociales si la empresa no puede hacerlo. Sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple, también apodada S en CS, es una sociedad mercantil donde conviven dos tipos de socios con responsabilidades totalmente distintas según la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta sociedad participan socios comanditados, quienes la administran y tienen responsabilidad ilimitada, es decir, responden con su patrimonio personal si la sociedad no puede pagar sus deudas. También participan socios comanditarios, quienes solo aportan capital y su responsabilidad se limita estrictamente al monto de su aportación. La esencia de esta figura es combinar experiencia y administración mediante los comanditados con una inversión sin riesgo ilimitado mediante los comanditarios. Un ejemplo de esto sería Hermanos Vázquez. La sociedad de responsabilidad limitada o SDRL es un tipo de sociedad mercantil donde los socios solo responden hasta por el monto de su aportación y con un patrimonio personal. Es una figura muy usada en México porque combina protección patrimonial, flexibilidad administrativa y control interno. La sociedad de responsabilidad limitada limita la responsabilidad de los socios y utiliza partes sociales en lugar de acciones. Algunos ejemplos que tenemos es Uber de México, SDRL de CB, y Airbnb México, SDRL, conformada por un máximo de hasta 50 socios. Así es, otra de las sociedades es la sociedad anónima, una empresa donde el capital está dividido en acciones y cada socio solo responde hasta por el valor de las acciones que compró. Es decir, si la empresa tiene deudas o problemas, no pueden cobrar por tu patrimonio personal, solo pierden lo que se invirtió. Sus características principales, pues el capital está dividido en acciones. Esto quiere decir que cada socio tiene acciones que representan su parte de la empresa. Tienen responsabilidad limitada. Los socios no arriesgan su patrimonio personal, solo lo que están aportando.
Puede ser un mínimo de 2 socios para constituirla. Su estructura formal, pues, tiene asamblea de accionistas, administradores o consejeros de administración, que deben llevar los libros corporativos. Las acciones son libremente transmisibles, a diferencia de la SDRL. Las acciones pueden venderse con mayor facilidad. Esto está regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Un ejemplo sería la empresa Bimbo o la CEMEX. La sociedad en comandita por acciones, también conocida como SNC o es un tipo de sociedad mercantil que combina elementos de una sociedad anónima con una comandita simple, pero organizada mediante acciones. Es una figura híbrida donde existen 2 clases de socios con responsabilidades totalmente distintas. Es una sociedad donde el capital está dividido en acciones, pero la administración y el resto no son iguales. Hay 2 tipos: socios comanditados, quienes administran la sociedad. Tienen la responsabilidad ilimitada. Esto quiere decir que si la empresa tiene deudas, responden con su patrimonio personal. Son como los socios fuertes o sus socios principales. Socios comanditarios. Solo aportan dinero. Su responsabilidad es limitada a lo que invirtieron. No administra y son los inversionistas que compran acciones. Las características principales es que tienen un capital dividido en acciones, igual que en una sociedad anónima. La responsabilidad es mixta, ilimitada para los comanditados y limitada para los comanditarios. La administración está a cargo de los comanditados y los comanditarios participan solo económicamente, no gestionan la sociedad. Se encuentra regulada en los artículos 207 al 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Un ejemplo de esta sociedad sería el Palacio de Hierro, SNC por A. Esto normalmente aplica en empresas familiares que crecieron y adoptaron una estructura accionaria. Sociedad cooperativa. Es una empresa donde los socios son dueños y trabajadores al mismo tiempo y todos participan en las decisiones importantes. No funciona como una empresa tradicional con un dueño principal, sino que todos tienen voz y voto. Como características principales tienen propiedad colectiva, la empresa pertenece a todos los socios, democracia interna, cada socio tiene un voto sin importar cuánto aportó, responsabilidad limitada, los socios solo responden por lo que aportaron. Ayuda mutua, se crea para un beneficio común, no para que uno solo gane. Reparto equitativo de utilidades, las ganancias se distribuyen según el trabajo o participación, no por capital. Está conformada mínimo por 5 socios y tenemos 3 tipos de cooperativas según la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cooperativas de consumidores, cooperativas de productores y cooperativas de ahorro y préstamo. En la primera se compran bienes o servicios en conjunto para obtener mejores precios. En la segunda los socios producen bienes o servicios juntos, tales como suelen ser panaderías, talleres, etc. Y en la cooperativa de ahorro y préstamos administran el ahorro de los socios y otorgan créditos internos. Por último, la sociedad por acciones. Esta es la figura más moderna y flexible en México. Fue creada para que cualquier emprendedor pueda construir una empresa rápido, barato y completamente en línea, sin necesidad de notario y esto puede ser con un solo socio. Es una empresa donde una sola persona puede ser dueña y administrarla y su responsabilidad está limitada al monto de sus aportaciones. Todo el proceso de creación se hace por internet usando la e-firma del SAT. Sus características principales: puede tener un solo socio, que puede ser personal. Se constituye en línea, sin notario, su responsabilidad es limitada, los riesgos solo arriesgas. Su responsabilidad es limitada, eso quiere decir que solo arriesgas lo que importa. Puede ser sin un capital mínimo obligatorio. Las acciones, igual que en una SA, pero con transacciones simplificadas. El uso de la e-firma para todos los actos corporativos y eso está regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles 2060 al 2040. Un ejemplo real sería una pequeña empresa de comercio electrónico y servicios digitales registrados ante el SAT como SA. Otras partes de las sociedades mercantiles son principalmente su personalidad jurídica y sus consecuencias. Cuando una sociedad se inscribe en el registro público del comercio, adquiere personalidad jurídica propia.
Esto significa que puede tener patrimonio, celebrar contratos, demandar y ser demandada. La personalidad jurídica también separa el patrimonio de la empresa del de los socios, lo que define si su responsabilidad será limitada o ilimitada. Además, permite que la sociedad continúe existiendo, aunque cambie sus integrantes. Administración y vigilancia. Para constituir una sociedad se requiere un contrato social, aportaciones de los socios y en la mayoría de los casos protocolización ante notario. La administración puede estar a cargo de un administrador único, un consejo de administración, gerentes o socios comandados, según el tipo de sociedad de la cual se esté conformando. La vigilancia se realiza mediante comisarios, órganos internos o directamente por los socios con el fin de supervisar la gestión y proteger los intereses de la empresa. Otro punto que trataremos son las sociedades de hecho, irregulares y de objeto ilícito. Las sociedades de hecho son aquellas que funcionan como empresas sin cumplir formalidades legales. Las sociedades irregulares, por otra parte, no están inscritas en el registro público del comercio y aunque pueden operar, sus responsabilidades responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. Por otro lado, las sociedades de objeto ilícito son nulas, ya que su actividad va en contra de la ley y no generan efectos jurídicos válidos. Otra característica que tenemos son las reservas legales. Estos son fondos obligatorios que las sociedades deben formar para proteger su estabilidad financiera. En una sociedad anónima, por ejemplo, se destina al menos el 5% de las utilidades anuales hasta alcanzar el 20% del capital social. Estas reservas funcionan como un respaldo ante pérdidas o contingencias. Asimismo, también tenemos las utilidades repartibles, que son las ganancias que la sociedad puede distribuir entre los socios después de cubrir gastos, impuestos, reservas legales y obligaciones financieras. La forma de repartirlas depende del tipo de sociedad. Aunado al anterior, las sociedades mercantiles son la estructura legal que sostiene a miles de empresas en México, define cómo se organiza un negocio, cómo se administra, cómo responden sus socios y cómo se distribuyen las utilidades. Desde figuras tradicionales como el nombre colectivo hasta modelos modernos como las antes mencionadas, las SAS, cada sociedad ofrece ventajas y responsabilidades distintas que influyen directamente en el crecimiento, la seguridad jurídica y el futuro de cualquier empresa. Cada sociedad tiene ventajas y responsabilidades distintas. Elegir la correcta depende del tamaño de la empresa, la inversión y el nivel de riesgo que los socios estén dispuestos a asumir. Y de tal forma, comprender estas figuras es fundamental para cualquier emprendedor, inversionista o profesional, ya que determinan cómo se organiza una empresa, cómo se toman decisiones, cómo se distribuyen las utilidades y qué obligaciones legales existen. Además, los ejemplos reales muestran que las estructuras no son conceptos abstractos, son la base de compañías mexicanas reconocidas y de miles de negocios que operan diariamente en el país. Elegir la sociedad mercantil adecuada es un foco estratégico que influye directamente en el crecimiento, la seguridad jurídica y el futuro de cualquier empresa. Conocerlas permite tomar decisiones informadas y construir organizaciones más sólidas, eficientes y preparadas para competir en el entorno económico actual. Como puedes ver, cada sociedad mercantil tiene características, responsabilidades y ventajas distintas. Conocerlas es fundamental para elegir la estructura adecuada y construir empresas sólidas, seguras y preparadas para crecer en el entorno económico actual. Espero esta información te haya servido de ayuda. Nosotros somos del 9º cuatrimestre del campus universitario. Nos vemos.